A ver, hoy le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo se siente con el país? ¿El país le debe o usted le debe al país? Eso habla mucho de lo que somos como sociedad. Y deje usted lo político y la politiquería. Vamos a hablar de lo que sentimos los mexicanos. No sé si somos más optimistas o pesimistas, si estamos enojados o ilusionados. Bienvenidos. Esto es Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Comenzamos. Ya estamos aquí en Contracara. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. En esta noche tengo redes sociales, ya se las sabe, @LuisCárdenasMX. Estamos en Twitter, Facebook, en TikTok, en donde usted quiera, o también en @Heraldo_TV. Síganos, por favor, y escríbanos, porque se va a poner muy interesante este Contracara. Hay un estudio que es una joya, denominado El Mexicano de Hoy, Regreso al Liberal Salvaje. Los autores presentan 6 perfiles o 6 temperamentos, que no son más que las variables de este mexicano individualista, porque consideran que al final de cuentas todos los mexicanos somos individualistas, y van viendo cada uno de estos perfiles. Mire, quiero empezar con este. Vea nada más a la siguiente persona, analice lo que dice y dígame si se identifica o no se identifica con él. Véalo. ¿Cómo compro el colchón o cómo compro la cama si no tengo dinero? Ya no trabajo, pues, si yo trabajara, pues me daría gusto comprar un colchón, aunque cueste 3, 4 mil pesos, lo compraría, pero como ahorita no gano pero ni un solo peso, ¿a quién le trabajo o quién me puede ocupar para que yo le trabaje? ¿No? Ya no puedo, mi cuerpo ya no lo permite, mi cintura, mis pies, mis ojos, ya van muy de duro, y yo ya no puedo estudiar ahorita la escritura o algún papel que me encomienden que estudiar, ya no logro. A ver, deje usted lo que dice el señor, que es muy grave, etcétera. Estamos analizando el perfil de cada uno de ellos. A él podríamos ubicarlo dentro de este estudio como una especie de nostálgico tradicionalista. Y quédese aquí en Contracara. Ahorita vamos a platicar de qué se tratan los nostálgicos tradicionalistas. En el segundo lugar tenemos a quienes les llaman los críticos indolentes, que presentan una actitud negativa hacia la vida colectiva. Son muy críticos con los demás mexicanos. Pertenecen en su gran mayoría a los niveles socioeconómicos más altos. Y es un grupo relativamente privilegiado, no necesariamente aspiracionista, pero sí, digamos, un tanto fifí. En general tiene que estar poco esperanzado y comprometido con el país. O sea, hágase de cuenta la comunidad de Twitter. Y la burbuja se reventó. Primero porque por primera vez en toda mi vida me tengo que cuidar a mí mismo, en el sentido de que pues ya no tenía escolta, nadie sabía quién soy, a nadie le importaba, y claro, aquí te empiezas a topar en una ciudad mucho más grande. Ahora tengo 25 años y creo que ya estoy reformado, hago cosas de gente común como ir al súper o lavar ropa. Nunca había lavado ropa en mi vida y ahora tengo una lavadora. Así que si tienen un amigo que está saliendo, transicionando de su burbuja, apóyenlo. No cabe duda que Dios le da las más grandes batallas solamente a sus mejores guerreros. ¡Fuerza, guerrero, fuerza! Bueno, ahí están estos perfiles de mexicanos que, si bien son minoría, existen. Insisto, es muy interesante para analizarlo. Luego están también los optimistas sobre el futuro. Mexicanos que valoran positivamente casi todo lo que les rodea. Su país, sus compatriotas, sus circunstancias, su horizonte. 9 de cada 10 personas en este perfil piensan que México se mueve, que está avanzando y que además tiene todo para salir adelante. Pero aguas, no los confundamos con seguidores a ultranza de este régimen o de este gobierno. No son soñadores de la cuarta transformación, son simplemente optimistas de varios partidos y de varias ideologías políticas. Por ejemplo, vea esto. Si no estás haciendo algo porque tienes miedo de que te vaya a ir mal o de que no vaya a ser posible, pues automáticamente no va a ser posible porque no lo estás ni intentando. Así que eso es siempre lo importante. Nunca te digas a ti que no puedes. Tú eres la
persona que tienes que sentir y creer con todo lo que puedas que tú vas a poder, porque nadie más va a hacer eso por ti. Sí, ellos no son necesariamente políticos, son optimistas, pero hay un nuevo grupo y este grupo sí es político. Le estoy hablando del surgimiento de los soñadores esperanzados. Antes no podían salir adelante por falta de apoyos. Hoy ya tienen apoyos y sienten que pueden lograr sus aspiraciones. Son aquellos que se sienten considerados por su gobierno, por este gobierno en particular, y perciben una administración pública que los apoya, que los ha tomado en cuenta. Pero espéreme, la mayoría de ellos, cuando preguntan si el país te debe o tú le debes al país, ellos responden ahora: nosotros le debemos al país, podemos hacer mucho para cambiar el rumbo. Los programas sociales les ofrecen una mejor esperanza y se sienten incluidos en lo que es la transformación del presidente López Obrador. Ahorita doy gracias a Dios por el programa, pues hay un poco de sustento para que nos sustentamos. Si llega a venir el Tren Maya, gracias, porque es un beneficio para nosotros, para irnos a ver nuestros queridos hermanos que están lejos. Gracias al gobierno, está haciendo para el bienestar para nosotros. Vamos a platicar más adelante también de los individualistas inconformes, que son los mexicanos que están enojados, exigen y empujan, y lo que no obtienen lo toman de cualquier manera, que están muy molestos y que de hecho es un grupo muy peligroso. Tienen una actitud muy negativa hacia la vida y están a nada de estallar. De hecho, de este grupo, de este temperamento, de este perfil, 9 de cada 10 creen que México es un barco a la deriva y que les queda a deber a sus ciudadanos. Y hablaremos también de los que llaman soñadores sin país, estos que se sienten limitados para cambiar y mejorar, que piensan que México le sigue debiendo también al país, pero no con ese coraje, no con ese resquemor que tienen pues estos individualistas. Ellos más bien piensan que estamos confundidos, que estamos estancados o que vamos en reversa. Vamos a platicar del tema. Es una joya este estudio, fue publicado en la revista Nexos y bueno, pues hablaremos al respecto del tema. Yo quiero conocer su opinión, quiero saber en dónde se ubica usted, en dónde se siente más identificado. Escríbanos. Esto es Contracara. Regresamos con mucho más. Seguimos aquí en Contracara, gracias por estar con nosotros. El programa de hoy es bastante interesante, es vernos en el espejo. Y es que México, aunque usted no lo crea, pues no es un país de una sola personalidad. Este estudio que ha sido publicado en Nexos, este ensayo, El Mexicano de Hoy, Regreso al Liberal Salvaje, en una colaboración de Marco Antonio Robles, de Benjamín Salmón y de Guido Lara, es una joya. Es oro, de hecho, también para quien sepa entenderlo y para quien quiera inclusive aplicarlo en muchísimos mercados y en muchísimos pues elementos políticos y sociales. Esta noche me acompaña desde Washington Guido Lara. Te mando un abrazo, Guido. Gracias por estar con nosotros y de verdad es un honor poder platicar contigo en esta noche aquí en Contracara. ¿Cómo estás? No, muy contento, el honor es mío y muchísimas gracias por la invitación, Luis. Oye, dime algo primero. Háblame un poco de lo que es el estudio en sí mismo, de lo que representa y bueno, de cómo se les ocurrió desde hace varios años, porque esta ya es una de las últimas ediciones que se han presentado. Cuéntanos. Pues mira, en 2010, Manuel Rodríguez Bog, quien fue durante muchos años mi socio, pues después cada uno tuvo su agencia de investigación. Lamentablemente Manuel ya no está con nosotros. Me invitó junto con la revista Nexos, con el apoyo de Héctor Aguilar Camín y de Jorge Castañeda, a hacer un estudio que profundizara y nos mostrara un espejo de los mexicanos hoy, ¿no? Cómo eran nuestros sueños y nuestras aspiraciones en 2010. Eso lo volvimos a hacer en 2017 y ahora lo hicimos en 2022, al final de 2022, y hay un resultado ya para este 2023. Entonces es un continuum que nos da
de una manera muy interesante qué cosas se han mantenido y qué cosas han cambiado de lo que es la forma en que los mexicanos tenemos, las y los mexicanos tenemos nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Tiene un componente cuantitativo de encuesta representativa a nivel nacional y una profundización cualitativa a través de sesiones de grupo donde las personas se reúnen, conversan y hablan de sus principales temas, preocupaciones y esperanzas. Eso lo hicimos en 2010, 2017 y ahora para el día de hoy. Cuéntame algo. ¿Cuántos mexicanos se entrevistan? ¿Cómo le hacen para medir al país entero y determinar este mexicano tiene estas características, estas personalidades, estas psiques, estas filias, estas fobias, este mexicano igual, estos grupos? ¿En cuántos grupos terminan por dividirlos? Es un estudio muy complejo y muy ambicioso. Habrá quien pues quiera dudar de la estadística, el método, etcétera, de la técnica misma. ¿Cómo le hacen? Porque, insisto, perdón, no es coba, pero es que es una joya el estudio. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. No, tiene dos componentes muy importantes y complementarios. La parte cuantitativa, la que permite medir, es la que sigue las leyes de la estadística. Es una encuesta en hogares. Esto es muy importante porque con las encuestas en hogares aseguramos que todas y cada una de las personas que viven en nuestro país van a estar representadas en el estudio. Esto es diferente cuando se hace algunos paneles en internet o encuestas telefónicas que dejan afuera a quienes no tienen acceso a estas tecnologías. Son 2,000 casos. Las leyes de la estadística nos permiten que si hacemos una selección aleatoria de estas personas, van a poder representar al conjunto. Y esto se complementa con sesiones de grupo, espacios de conversación donde reunimos a personas para que expresen libremente sus opiniones. Esto, además, de una manera donde están representadas muchas posiciones y puntos de vista de la realidad nacional, como es el caso de mujeres indígenas, campesinos, jóvenes estudiantes trabajadores, trabajadores de la industria maquiladora, prestadores de servicios, empleados del sector público, empresarios, profesionistas, creativos de agencias publicitarias. Entonces te da una muy ilustrativa forma de ver, y además de distintas regiones, del sur del país, del centro, del norte, de la frontera, te da una perspectiva muy importante. En otros años hicimos, este año no lo hicimos, pero también incorporamos las voces de los mexicanos que vivimos fuera del país. Entonces, tienes una visión muy complementaria con la encuesta dura de los datos que miden y con las sesiones de grupo que producen conversaciones, puntos de vista libres, sin inhibiciones, que nos permite entender muy bien qué siente y qué quiere la gente, Luis. Si bien no hay un arquetipo, porque es claro, está muy dividido el tema, está más o menos repartido entre la manera de pensar de los mexicanos, yo quiero preguntarte por qué escogen el liberal salvaje, el regreso al liberal salvaje. ¿Quién es el liberal salvaje en México? Sí, este es muy interesante porque, de hecho, tú lo sabes, tú estás en medios de comunicación, es una cabeza llamativa, ¿no? Claro. Es una cabeza que atrae y dice, a ver, cuestiona, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros hicimos el estudio y esto en la revista Nexos? Dijeron, al analizar nuestros textos, nuestros artículos, nuestros estudios, dijeron, es que el mexicano, la mexicana, es un liberal salvaje. ¿Qué quiere decir esto? Tiene dos componentes. El principal valor que distingue a los mexicanos, donde sí nos identificamos, es, alguna vez hicimos un estudio muy importante en 2010 para entender en el bicentenario, a los 200 años de la creación de México, cuál era el valor que más apreciaban los mexicanos. Y el valor que más aprecian los mexicanos es la libertad. Pero es una libertad en las palabras de José Alfredo Jiménez, de mi palabra es la ley, yo sigo siendo el rey, no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, yo hago siempre lo que quiero. Ese componente de libertad, que diría alguno libertario, libertinaje, es muy, muy, muy de nuestra sociedad. Y el tema salvaje es que sí hay
Esto es difícil la generalización, pero sí demasiados mexicanos y sobre todo los hombres, esto va a ser bien importante que lo conversemos más adelante, porque sí hay una perspectiva de género que debemos de tomar en cuenta. Hay una relación con la ley muy, muy laxa. Una de las preguntas que nosotros hacemos es, oigan, en México se dice que todo se puede, ¿y eso es bueno o es malo? Y más del 50% de la población dice que es bueno porque hay forma de solucionar cualquier cosa. Y es malo porque pues no hay consecuencias ni responsabilidades. Entonces, nuestra relación con la ley, con el orden, con las reglas, es complejo y no es muy sólido, como hemos podido ver en muchos otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces, está ese lado de libertad, pero tiene un componente salvaje importante, Luis. Pues viene muy bien representado con nuestro mismo presidente, ¿no? O sea, no me vengan con que la ley es la ley, ¿cómo que no se puede? A ver, buscamos una manera de que se pueda, aunque eso termine por provocar que se rompe el Estado de Derecho, que no hay falta de confianza en la inversión y que lo que tú quieras. Déjame entrar con un ejercicio que a mí me encantaría poder hacer contigo, y es mencionar de estos perfiles que tienen ustedes divididos, pues más o menos cada uno de ellos y las características de los mismos en cuanto al porcentaje que hay de mexicanos, en cuanto a género, si hay más hombres o mujeres, y a qué se refieren. Permítame empezar así como dice en el ensayo, con los nostálgicos tradicionalistas, que además entiendo crecieron. Antes eran 22% y ahora 29%. ¿Qué mexicanos son esos? Regresaron a lo que eran en 2010. Es este México de todo tiempo pasado fue mejor, de no tener vinculación con los cambios de la globalización, los cambios económicos, los cambios de los avances de progreso en términos, por ejemplo, de la comunidad LGTB o del rol de las mujeres. Es este grupo grande de mexicanos, grande, es casi un tercio del país, que busca ese lado más conservador. Es el lado más conservador de nuestro país, y no necesariamente en términos exclusivamente religiosos, sino de las costumbres y de los gustos. Esos son los nostálgicos tradicionalistas, Luis. Sería el México, corrígeme si me equivoco, seguramente digo alguna barrabasada, pero sería, no sé, el México que extraña los 80s, los 90s quizá. ¿A qué están inspirando? Antes todavía. Antes, previo a la apertura comercial. Es un poco el México de ustedes los ricos, nosotros los pobres. ¿Cómo crees? De la lógica propia de un México muy apegado al terruño, a las costumbres, lejano a cualquier influencia de cosas de fuera, ya sea económicas, culturales, etcétera. Es un poco más viejo. Y al ser más viejo, pues obviamente también es en edad más viejo. O sea, la nostalgia es vieja y también pues es boomer, digamos. O sea, ya ni siquiera tanto generación totalmente, X. Porque, claro, hay de todo, porque hay jóvenes que están siendo educados por sus padres y reciben ese mensaje, o por las propias dinámicas productivas en las que están insertos. No son profesiones de gran movilidad, son profesiones estáticas, más rurales, más de determinadas condiciones de trabajo, que se van hacia esa parte de que hay una nostalgia por la tradición, por lo que ya pasó o está sucediendo. En este tiempo pasado que fue mejor, en esta nostalgia de esta gran parte, que es la mayor parte de mexicanos, es muy curioso porque hay algunos que sienten nostalgia por un pasado que ni siquiera vivieron. Y pasa un poco con lo que vemos con el presidente, ¿no? O con el asunto político. O sea, de pronto vanagloriar ese pasado en donde antes de lo que él llama periodo neoliberal o neoporfirista, pues las cosas eran un poco mejores, pero realmente no es así. O sea, es más la nostalgia impuesta, inclusive en algunos casos fantasiosa, soñadora, que la misma realidad. Qué interesante, o sea, el anhelo de un pasado que no siempre fue, que no siempre fue así, o que en algunos casos ni siquiera se vivió. O diría, creo que dice Joaquín Sabina, ¿no? No hay nostalgia peor que extrañar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Sí, pero van por ahí. Ya se me antojaron unos mezcales. Bueno, sí, ya vamos a empezar con Sabina. Oye, a ver, vámonos al siguiente perfil, si me permites. El asunto de los críticos indolentes. ¿Estos quiénes son? En general es personas con mayor escolaridad, con
estudios universitarios, más atentos a los medios, muy el mundo de Twitter, si lo tuvieras que hacer una metáfora de dónde se concentra, donde hay mucha crítica sobre los mexicanos propios, sobre sus compatriotas, sobre el país, sobre el mundo que le rodea, pero que no pasan muchas veces a la acción y no asumen responsabilidad sobre ello. Entonces, y fíjate cómo se mantiene, en 2010 era el 20%, en 2017 el 20% y ahora el 19%. En términos estadísticos, es el 20% de la población, es esos que critican y pueden, pero no hacen. Ok, ¿son como los aspiracionistas? No, Ok. no, los aspiracionistas están muy en todos lados. Ok. De hecho, uno de los grandes hallazgos del estudio es que, y aquí me voy a salir de los temperamentos que construimos con los clústeres y más bien lo que vimos con una dinámica general. Uno de los grandes insights de este estudio es que el mexicano, todos somos aspiracionistas. Todos queremos mejorar. Wow. Desde la persona más humilde en el campo, en una comunidad indígena, o hasta el más prolífico empresario o profesionista, todos, y desde luego las clases medias, y muy especialmente aquellos sectores de la población donde se concentra la mayoría del país que ya no viven en la miseria, pero tienen están en una situación de precariedad donde no les alcanza, donde están sufriendo, donde en cualquier descuido caen de nuevo a la marginación. Todos quieren mejorar. Entonces, hay uno de los temas donde el presidente es muy exitoso porque sabe conectar con los grandes sectores de la población, lo hace muy bien, lo hace notablemente bien. Más tarde podemos platicar algo sobre el tema, pero donde falla es en el tema de criticar el aspiracionismo, porque todo mexicano es aspiracionista, Luis. Todos queremos mejorar. No es un aspiracionismo de yates, golf, lujos, viajes a Europa. No, es darle un mejor nivel de vida a nuestra familia, tener acceso a mejores bienes, una televisión más grande, poder invitarlos a cenar, invitar al compadre a una comida, una parrillada, lo que sea. Son satisfactores pequeños, pero que todo mundo los quiere tener y es por demás valioso y meritorio. Todos somos aspiracionistas, a final de cuentas. O sea, más allá del asunto político y las filias y fobias y lo que quieras, pues es cierto. O sea, todo el mundo queremos tener algo un poquito mejor, ¿no? De cómo estamos y tratar de salir adelante. Es hasta una condición, pues, inherente al mexicano y me atrevería a decir que inclusive inherente a los mismos seres humanos. Pero háblame, por ejemplo, del otro perfil que tienen, que son los optimistas sobre el futuro. Gente que dice, nos va a ir súper bien y a ver, México va a salir adelante y no sé si son demasiado optimistas. Este segmento es sensacional, es interesantísimo porque, bueno, pues lo hicimos con Calderón, lo hicimos con Peña, lo hicimos ahora con López Obrador y se mantiene en el término de error fue en 16% en 2010, 15% en 2017 y ahora 18%. Es más o menos el mismo tamaño de la población y estos son optimistas a prueba de balas. Pase lo que pase, llueve, truene, relampaguee, pandemias, gobiernos buenos, malos, regulares. Hay un optimismo desbordado. No sé si te acuerdas, Luis, este rollo de únanse a los optimistas. Claro. Es este perfil. Pase lo que pase, van a ver la vida con ojos de oportunidad y con ojos de optimismo, lo cual es, desde una perspectiva, tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que pase lo que pase, cuentas con ellas. El lado malo es que no le exige nada a nadie para ser optimistas, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es que con pandemia, crisis económica, la guerra, ¿verdad? Todo lo que quieras, el sector creció poquito, pero creció. ¿A qué crees que se deba? Una de las cosas es el triunfo, es esta enorme sensación de triunfo que hemos visto otros estudios de los que hacemos en Lexia, que el ciclo del tiempo de la pandemia fue muy doloroso, lleno de muerte, desolación, pérdidas, pero también de una enorme capacidad de resiliencia, de adaptación y de salir adelante.
Entonces tú ves aquí que crece porque ahí es como lo que no me mata me fortalece y se fortalece este segmento de los optimistas en este sentido, Luis. O sea, al final de cuentas también la esperanza tiene ahí un elemento fundamental y el asunto que bien nos dices, ¿no? El haberlo ya pasado, la resiliencia, vaya tema en una situación tan complicada. Y ahorita, si nos permites, hablamos de estos entornos y por qué crees que se den cada uno de estos perfiles por el entorno político que estamos viviendo. Vamos con el siguiente, los soñadores esperanzados que son distintos a los optimistas, ¿no? O sea, como que uno podría confundirlos. Estos son nuevos y aquí Marco Robles, quien hizo este trabajo de segmentación, de análisis estadístico, él me corregirá si es clúster análisis, etcétera, correspondencias, lo que fuere. Técnicamente, él no encontraba que estos soñadores esperanzados tuvieran que ver con los nostálgicos tradicionalistas, los críticos indolentes o este otro segmento que teníamos, que es el que presenta el principal cambio, que es el soñadores sin país. Estos soñadores sin país que fueron, tuvieron un 25% en 2010, 29% muy críticos de lo que estaba sucediendo en 2017 y que ahora se caen a un 9% y crean un nuevo clúster que es un 14%. Esto realmente lo que podemos decir es que es la enorme cosecha positiva del actual régimen. Lo que hace, lo que dice el presidente ha creado este nuevo 14%, que si tú lo ponemos así en términos concretos, es lo que los seguidores que él ha ganado con base en sus propuestas. Desde luego hay muchos otros sectores que las denostan y no están a gusto, etcétera, pero nuestra obligación es reflejar la realidad y hay un 14% de mexicanos que han recuperado la esperanza por un México mejor. A ver, corrígeme si me equivoco, por favor, pero entiendo yo que en estos soñadores esperanzados, no es que sean como los anteriores, los optimistas sobre el futuro. El optimista es optimista, pero apartidista de alguna forma, o sea, no tiene que ver con el régimen. El soñador esperanzado cree a pie juntillas lo que está diciendo el actual régimen, o sea, Dos Bocas va a funcionar, la gasolina va a costar $1 en algún momento, el Tren Maya sí va a cambiar por completo, o sea, ¿creen a pie juntillas lo que sea del régimen, así político este grupo? No es así, no. Algo bien importante que hemos estudiado en este y otros estudios es que el enorme valor de la aceptación en general del presidente y muy concentrado en este segmento de convertidos a su apoyo no es las obras de infraestructura. Las obras de infraestructura, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, no son relevantes, no importan, no pintan, no son... Lo que importa son tres grandes cosas, Luis. Uno, el discurso, la narrativa de inclusión, la medicina de la dignidad, el pueblo bueno, el pueblo sabio y la identificación con un liderazgo que habla en sus términos simple, sencillo, claro y que dice representarlos, ¿no? Ese es muy importante. La segunda es tanto las transferencias directas, los apoyos, ¿no? La pensión universal a los adultos mayores, además de que ha tenido más de un 300% de incremento durante la gestión del presidente López Obrador, es un símbolo perfecto de una política que atiende a quien se lo merece, a quien dio toda la vida por crear una familia, por trabajar, por sobarse el lomo, y que no es abandonado y tocado y soltado y tirado como basura. Entonces, la medicina de la dignidad, los apoyos sociales, destacadamente la pensión universal a adultos mayores, que es la clave, y este discurso de que te defiendo de los que siempre te han explotado y te han visto la cara, ya sea los políticos o ya sea las grandes fortunas del país.
Eso sí es ese sí es el discurso que le compran fuerte y es el que construye ese apoyo. Es bien interesante esto porque también nos da la luz en torno a lo que está sucediendo y cuál es la clave en el éxito de este gobierno, en el éxito de popularidad de este gobierno. La inclusión, nos dices, Guido. Y este tema que además precisan muy bien en el estudio, la mayoría piensa que puede hacer mucho para cambiar el rumbo del país y que está satisfecha con su vida. O sea, veo aquí el dato, corrígeme, 73% que dice, podemos hacer mucho para cambiar el país. O sea, además se sienten incluidos en la transformación. No es solamente el pueblo bueno al que son como los solovinos, ¿no? Al que apoyo o aviento migajas. No, vamos todos juntos, es un movimiento y todos transformamos el país. Esto es clave, creo, en entender lo que está sucediendo con este gobierno. Es muy importante porque el presidente tiene un discurso, por un lado, profundamente divisivo, cotidianamente divisivo, pero el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces él se queda con la parte grande del pastel y es a quien le habla, ¿no? Y hay desde luego muchos mexicanos que no comparten esa, que no es una polarización que el presidente haya inventado, ni mucho menos, simplemente la usa y lucra con ella. Pero la polarización la creamos todos y desde antes. Ahora, vamos con la otra parte, que son los individualistas inconformes, los que están pues, siempre molestos, siempre enojados, totalmente la antípoda de lo que serían pues, los otros, ¿no? Los optimistas sobre el futuro. Los optimistas, ¿no? ¿Cómo son? Sí, no, por ejemplo, te dicen, tienen una actitud negativa hacia la vida, contrarrestan su valoración extremadamente negativa sobre el presente con una profunda confianza en sí mismos. 9 de cada 10 creen que México es un barco a la deriva, dicen el país se lo está llevando la fregada, y en esa misma proporción consideran que México le debe a los ciudadanos. Una pregunta muy importante que hacemos es, ¿ustedes los ciudadanos le deben al país o el país les debe? ¿No? Y esa es una de las cuestiones que ha mejorado en la evaluación de este gobierno. Pero solo 38% menciona que puede hacer algo por cambiar el rumbo del país. Esto es muy preocupante, Luis. Estos individualistas inconformes son la carne de cañón del crimen organizado, de todo lo que es por fuera de la ley, de salir adelante a como dé lugar. No creen en el país, no creen en el gobierno, no creen en nada, están molestos, están enojados. Y pues es muy grave tener un 11% del país, de los mexicanos, en ese ritmo, ¿no? Es muy preocupante este segmento y está muy ubicado. Te preguntaría, este segmento, además de que es presa del crimen organizado, presa del coraje que se está viviendo, puede llegar a ser presa también de otro tipo de populismos. Y es que de pronto me recordaron, sé que nada que ver a lo mejor, pero a esta América blanca rabiosa de los Estados Unidos, que le ayudó muchísimo a crecer a un Donald Trump, un ciudadano enojado con todo y que no está buscando quién se la hizo, sino quién se la va a pagar. Tal cual. Es distinto, ¿no? Es distinto. Sí, porque claro. Allá lo de Trump acá son la minoría blanca que siente amenazado por el extranjero y todo lo nuevo y tal, pero sí tiene ese resentimiento y sí sería carne de cañón de movimientos duros, de derecha, radicales, lo lees muy bien, Luis, de que ante ellos no creen en abrazos, no balazos, se ríen, dicen eso es una burla, eso no es cierto, la vida en la calle, en los barrios, en las colonias, es salvaje totalmente. Son los más salvajes de los liberales, son los liberales salvajes en esteroides, ¿no? Son tremendos y son muchos y es alguien que la explosión social que se ha dado en otros lados, aquí se ha canalizado de esta vía, se ha canalizado vía la migración y vía la salida en actividades ilícitas, Luis, y es muy grande este nivel. Y sería difícil que los conectaran con lo político porque no creen en lo político, pero
sí tendrían la vocación de seguir a un líder fuerte, autoritario, sí, sin duda. Dime este otro perfil, que es el último, el sexto. Los ciudadanos sin país, del cual me hablabas hace un ratito. Estos Sí, los que han soñadores sin caído. país ¿Quiénes eran son? estas personas que se sienten limitados para cambiar y mejorar, piensan que México les sigue debiendo, ven un México confundido y desmotivado, opinan bien sobre los mexicanos en general, sueñan con un país unido y con rumbo, que siguen sin ver en la realidad. Estos soñadores eran muy grandes, eran 29%, y para entender un poco también el por qué el presidente López Obrador tiene los niveles de aceptación que hoy tiene, tenemos que recordar que Peña Nieto tocó fondo. Se fue a la lona. Nunca habíamos tenido un presidente y un régimen con tan baja valoración. Entonces, le pusieron la vara muy, muy baja al presidente López Obrador, y eso explica también cómo pueda seguir teniendo un respaldo amplio, a pesar de que la propia gente no califica positivamente los avances de su gobierno, ¿no? Son más avances simbólicos y medicinas de dignidad y apoyos concretos, pero no una mejora sustancial de la situación para la gente, ¿no? Entonces, estos soñadores sin país que han sido captados por la narrativa gubernamental en un número amplio, en ese 14%, pues siguen hoy disolucionados, y aunque quisieran que México fuera mejor, no lo ven en su alrededor, Luis. Ese es lo que caracteriza. Hay un sueño, pero no tienen terreno, espacio, lugar donde llevarlo a cabo. Dime algo, ¿el género influye en este asunto? El si es hombre, mujer, o inclusive si hay distintas identidades o autopercepciones o parte de diversidades sexuales, ¿influye en este estudio en particular en los perfiles? Sí. Para la construcción de los temperamentos, te podría decir que hay ligeramente mayor presencia de nostálgicos tradicionalistas en las mujeres. Hay una ligera presencia de sobre todo las mujeres se van más hacia nostálgicas tradicionalistas, y estos individualistas inconformes es más fuerte la presencia, es mucho más fuerte la presencia de los hombres, por decirlo. De los enojados y las nostálgicas más las mujeres. Viéndolo. Sí, y algo importante que no está en los temperamentos, pero sí en un trabajo futuro que está realizando Adrián Arizpe y Aline Ross de nuestro equipo, que al interior han sido algo críticas con esta primera versión, y tienen razón, es que hace falta hace falta un enfoque de género para hacer ciertas divisiones, ¿no? Y sí vemos, por ejemplo, que uno de los grandes hallazgos del estudio es que, y nosotros lo fraseamos de esta manera tan contundente, que es: no hay México, hay mexicanos. Es decir, que el sueño común, la noción de un sueño común, de una colectividad, de una comunidad, se diluye y va ganando cada vez más salir adelante por ti mismo. Que esto es bien importante, no es que los mexicanos seamos egoístas, individualistas por naturaleza, es la mula no era arisca, la hicieron. Entonces, a lo largo de una historia muy grande de abandono, desconexión, ninguneo por parte de las élites, del gobierno, de los grandes empresarios, etcétera, eso ha generado una sensación de sobrevivencia de: si no cuento con ellos, salgo yo adelante. Algo que detectamos en términos de género es que el discurso más de salir juntos, de apoyarse, de ir de la mano con los demás, es mucho más de las mujeres que de los hombres, ¿eh? Y sí vemos... es muy importante, o sea, la sororidad famosa está mucho más conectada con, por ejemplo, algo muy interesante, y esto solo lo ves desde una perspectiva etnográfica en las sesiones de grupo. A la hora de presentarse, pues las mujeres se presentan como mamá de, hermana de, tengo hijos así, y los hombres se presentan yo hago tal cosa. Es decir, la conexión de las mujeres con
con su familia y con su comunidad es infinitamente más grande que la de los hombres, ¿no? Entonces, ese es en términos de que preguntabas, cambios de género, sí hay cambios de género. Otro cambio de género es ante la pregunta si se percibe que México es más violento o que antes, las mujeres están viendo un México terriblemente más violento que los hombres, porque lo sufren en carne propia, porque están muy temerosas de salir a la calle, de estar solas en un auto, prefieren el transporte público, prefieren la luz del día. Entonces, sí se ve México distinto desde las perspectivas de las mujeres, que son más hacia no son tan individualistas y tan egoístas como los hombres, y están más preocupadas por las cosas, los principales problemas del país, que son que el dinero no alcanza, que hay miedo de salir a la calle, que cada día los servicios de salud son peores. Las mujeres están más en carne viva sobre lo que se está viviendo en el país. Dime, viéndolo en torno a este estudio, viéndolo un poco desde fuera y con una óptica que no se circunscribe solo al mentado círculo rojo, en donde quienes estamos en él ya no podemos pensar en otra cosa que Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto, y ahí andamos duro y dale, y la cantaleta, y que sí, y pareciera que estamos tan cerca del mentado árbol que el bosque no lo podemos ver. ¿Qué tan polarizados realmente estamos los mexicanos? ¿Esta polarización existe realmente o no tanto? No, mucho menos de lo que se ve en los medios de comunicación y en Twitter y en los medios, mucho menos, ¿no? De entrada, algo bien importante que tenemos que entender es que, imagínate, hicimos un estudio en Lexia que se llama el votante del medio, ese sí tenía un objetivo electoral. Pero si tú partes al país en dos, pues tienes que a la mitad, en la mediana, pues está una persona de 40 años que tiene escolaridad secundaria y que gana 12,000 pesos al mes de ingreso familiar. ¿Qué te da eso? Te da cosas. Tiene limitaciones cognitivas propias para no entender mucho de lo que se discute. Muchas de las abstracciones, ¿no? Que si la Comisión Federal de Competencia, la división de poderes, la militarización, los fideicomisos. ¿Para qué sirve, no? O sea, ¿y eso qué? ¿A mí cómo me afecta? ¿Qué es eso, no? Eso es bien importante y esa es la mitad de ahí para abajo. Y otro es que sus preocupaciones... Sus preocupaciones están infinitamente más vinculadas, como lo vemos en las imágenes, de sacar adelante a sus familias, de obtener, de llevar a la mesa algo, de poder ahorrar un poquito para una pequeña vacación, de tener un guardado para si hay un problema de salud. Lo concreto y tangible. Y ese es uno de los grandes errores de quienes aspiren a generar una alternativa al actual gobierno. Dedican demasiado tiempo a los grandes temas, al equilibrio de poderes, al Estado de Derecho, a la macroeconomía, al nearshoring, y no están entendiendo las cosas bien concretas y bien tangibles que la gente demanda, que son salud, seguridad y que me alcance y que haya... El componente esencial es empleos dignos y mejor pagados. Eso sí le importa a la gente, porque lo entiende, lo valora y lo necesita. Y lo demás se queda muy en las nubes, no conecta. Uno de los grandes temas es que, y el gran error que tenemos como país, es que no hay vínculos. O sea, si... Puede ser que el presidente haga todos los desvaríos que uno se puede imaginar, 5 diarios, ¿no? Pero quienes se le oponen no están logrando un vínculo con las necesidades reales de la gente. Entonces, por eso no se mueven los escenarios. Sí, no, claramente no están conectando. Oye, dime algo, hablamos ya del género, hablamos de esta polarización y quisiera cerrar con 2 temas en particular. Uno, ¿qué pasa con el asunto etario, con el asunto de las edades en particular? Hay más jóvenes en ciertos perfiles, adultos en otros perfiles, porque pues eso nos puede hablar también del futuro de este país y cómo se puede mover el estudio en algunos años. Sí, por ejemplo, es muy interesante y es una de las variables que explica el impacto y el valor de los programas sociales.
es cómo la mayor aceptación del actual gobierno y los mejores horizontes se ven en los segmentos de edad para los cuales hay programas sociales importantes, ya sea la pensión a adultos mayores. En el estudio segmentamos a mayores de 58 años. Para terminar esta noche, lo que nos decías en torno a las edades, ¿dónde están más ubicados los jóvenes y los ya no tan jóvenes? Es muy interesante que donde hay un hueco de programas sociales, es decir, no hay nada para los millennials, no hay ningún proyecto, no hay ningún programa para las personas mayores a 25 años ni que están en la pensión adultos mayores. Ese hueco, hay una bajada de la aprobación del presidente y se ve con más crítica todo lo que sucede en torno a sus compatriotas, a la gente que les rodea, etcétera. Sí hay distintas perspectivas. Es sorprendente que en jóvenes sigue habiendo una visión más optimista, más crítica, más rebelde. Y uno de los grandes temas para futuros escenarios es quién de las ofertas políticas se identifica con cambio. Claro. La gente sigue queriendo cambio. Algo bien importante es que en 2017 preguntamos qué prefieren, un presidente que cambie radicalmente y empezar algo nuevo o alguien que cambie poco y seguir como vamos. Un 83% nos dijo en 2017 que quería un cambio radical. Y pues, mira, ahí está. Así sucedió. Concedido, ¿no? Ahí está, concedido. Sí, exactamente. Vamos a ver a dónde llega esto. Doctor. A ver a dónde llega. No, pero algo interesante es que hoy el 50 y tantos % sigue queriendo cambio. Aquí la clave va a ser quién levanta la bandera del cambio, quién se asocia con cambio, lo que hay hoy o lo que puede venir después. Doctor Guido Lara, fundador y presidente de Lexia, de esta agencia, distinguidísima agencia de investigación de mercados y opinión pública. Gracias por regalarnos estos minutos aquí en Contracara. Una joya el estudio, está disponible en la revista Nexos. Mil gracias, doctor. No, hombre, gracias a ustedes y seguimos en comunicación. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de este Contracara. Pásela muy bien, yo soy Luis Cárdenas. Descanse, bonita noche. Nos vemos pronto. Bye, bye.